Y tenemos a dos expertos en derechos humanos, que también les vamos a dar el uso de la palabra para que nos comenten un poco y veamos, estamos en la Facultad de Derecho, y veamos si hubo o no un respeto a los derechos humanos o no, ¿verdad? O más bien, absolutamente lo contrario. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra a nuestro señor director de la película. Muchas gracias, por favor. Muchísimas gracias por la proyección y por estar aquí todos. Y nada, pues estamos buscando a Gibran, que también es el otro co-guionista. El guión lo escribimos Gibran, Lucía y yo. Y está basado en la investigación que hice de entrevistas a más de 600 migrantes a lo largo de unos 7 años en diferentes puntos de la República y luego en Guatemala y en Estados Unidos, en cárceles, en centros de deportación, en albergues de niños, de menores. Y bueno, y a partir de ahí pues construimos la narrativa y los personajes. Y bueno, la decisión de trabajar con niños como protagonistas pues vino un poco también porque hay muchos niños. O sea, en la investigación encontré que hay muchísimos niños que están haciendo el viaje, que se van como si se los llevara la marea, ¿no? Porque sus padres se han ido o porque eso es lo que haces cuando te haces mayor, ¿no? Es como una prueba, como un ritual iniciático de vivir esta experiencia en la que te juegas la vida y solo unos pocos llegan, ¿no? Que eso es lo otro que descubrí en la investigación, es que no, muy pocos o casi ninguno llega. Y luego pues la fuerza dramática, ¿no? La idea era hablar de un tema político, abrazar que todo cine es político, como dice Costa Gabras, y hacerlo a través de los niños también porque es más poderoso a nivel emocional y porque la gente también normalmente desprecia y odia en muchos casos al migrante. Entonces, a pesar de que en México hay muchos migrantes, hay muchos mexicanos que están ayudando a los migrantes. De hecho, la película se ha hecho gracias a ellos. Y ha sido un esfuerzo colectivo de muchas personas hacer esta película. Pero claro, en Estados Unidos yo parte de lo que quería hacer era que alguien de Kansas, por ejemplo, quería impactar su percepción, que no viera a un migrante de la misma manera, ¿no? Que viera que era una persona, que era un ser humano y que ellos harían lo mismo en su caso y en sus circunstancias. Pero bueno, no sé cuál es el plan, si vamos a ir hablando o si lo abrimos a preguntas o si... Sí. La dinámica que nosotros usamos aquí en nuestro cine debate es, en principio, que tú nos hables, además tenemos el gusto de tener a tu menor, que tú nos hables del motivo, por qué escribió hacer esta película un poco. Después le daríamos el uso de la palabra a nuestra guionista, un poco también, co-guionista, y después ya los profesores, si gustan unos minutos más para que nos cuentes de tu ópera prima. Se me olvidó presentar a ese gran director, además eres español, ¿verdad? Sí. ¿Naciste en México? Sí, nací en España y yo me fui hace 20 años y emigré a Estados Unidos y luego aquí a México y estoy naturalizado mexicano. Llevo aquí viviendo 10 años, pero viviendo muchos más. Y además estudiaste dirección y cinematografía en la American Film Institute, has ganado muchísimos premios y entre ellos el premio a la mejor cinematografía de la American Society of Cinematographers, no sé si lo pronuncié bien, y además tenías ya un premio al mejor cortometraje documental del Festival Internacional de Cine de Cleveland, con un corto que se llamó Yo quiero ser piloto, ¿verdad? Y bueno, ganaste el Ariel y pues para ti, ¿qué ha sido todo esto, este impacto de esa película? Sí, pues como que son muchas cosas para hablar, pero tratando de sintetizar, pues yo siempre quise dirigir, ¿no? Y escribir películas, pero claro, mis padres pensaban que estaba loco y también pues uno tenía que ganarse la vida y entonces pues lo que decidí es, tampoco me podían pagar los estudios, entonces pues traté de estudiar empresariales, porque mi padre era lo que quería que hiciera y fue horrible, me deprimí muchísimo y
lo dejé y entonces un amigo me dijo, oye, en una filmación de un anuncio me dijo, necesitan a un chico de los recados ahí para llevar cafés. Y entonces pues trabajé en eso y fue una oportunidad de meterme en un set. Y bueno, pues trabajé muy duro, me vieron así bastante con ganas y entonces empecé a trabajar en producción. Y así luego empecé a trabajar de jefe de producción. Trabajé como 4 años en producción y ya luego dije, no, esto no es para mí. Y quise como subir la escalera, yo como me imaginaba que un día llegaría a ser director, aprendiendo como el oficio, porque creo que somos artesanos, que hay una parte técnica muy que hay que aprender. Y entonces pues pensé que eso, que trabajaría para otros subiendo la escalera en el departamento de cámara y eso me permitiría pues, a la vez ganarme la vida, ¿no? Y eventualmente mi madre muere y decido escaparme de alguna manera a Estados Unidos. Me fui sin conocer a nadie, sin papeles, fue bastante duro y parte de eso también es esta película. Yo lo que traté es de plasmar esa parte personal, esa experiencia de que Estados Unidos para muchos de nosotros ha sido una trampa, ¿no? Mi inmigración fue muy diferente de la migración de un mexicano, de un centroamericano, pero lo que quise también, trabajé a partir de la indignación que sentí al ver cómo los mexicanos y los centroamericanos son tratados en Estados Unidos y bueno, yo también al principio la verdad me trataron bastante mal porque te meten a todos, nos meten en el mismo latino, dicen, ¿no? Te meten a todos los que hablan español, están en el mismo. Y bueno, pues empecé eso, trabajando en cine, finalmente conseguí papeles, conseguí empezar a trabajar en cine y fui en Los Ángeles y fui ahorrando dinero con la idea de un día pues, estudiar y también iba haciendo mis cortometrajes, siempre con la idea de un día pues, dirigir. Y bueno, así fue como conseguí estudiar en el American Film Institute. Tuve que aplicar 3 años para que me aceptaran, finalmente entré. Y luego pues también el dinero, ahí empecé a hacer mis propios cortos y el dinero que ganaba trabajando para otros lo invertía en mis cortos y en el desarrollo y la investigación de La Jaula de Oro. Entonces cuando tenía tiempo y dinero pues lo metía a investigar y tiempo para escribir y así poco a poco pues, se fue dando y luego ya pues bueno, la gente se va subiendo al tren y te ayudan a hacerlo realidad y mucho de lo que es hacer una película pues es un trabajo en equipo, rodearte de gente talentosa como Lucía, como Gibran, como mucha de la gente con la que trabajé, tuve la oportunidad y mejorar tu idea, ¿no? ¿Qué otra cosa? Y luego, pues sí, uno de mis, o sea, lo que ocurre es que gracias a los cortometrajes uno puede llegar a hacer una película, ¿no? O sea, uno necesita un cortometraje que tenga como muchos premios y mucho éxito y ya eso se convierte en tu carta de presentación. Entonces, I Want to Be a Pilot, pues la verdad es que pues, se estrenó en el Festival de Sundance, ganó más de 60 premios y fue un corto como muy famoso, estuvo en los mejores festivales del mundo. Entonces eso fue como gracias a I Want to Be a Pilot pude hacer esta película y por eso los productores se involucraron conmigo, por eso los inversores me dieron el dinero, por eso todo el mundo fue gracias a ese corto, ¿sabes? Y sí, pues fue un proceso largo, pero bueno, estoy muy contento, aún estoy así que no me lo creo. Llevo 1 año y medio así viajando y sí, pues uno se va enfocando en el trabajo, ¿no? En cada fase del trabajo. Y de repente pues sí, estás estrenando la película en Cannes y de repente estás Y sí, pero yo creo que la esencia de todo es la intención, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Y mantener esa intención, ¿no? A pesar de cuántas veces me dijeron por qué otra película de migrantes, ¿no? ¿Por qué trabajar con niños no actores? ¿Por qué filmar en los trenes de verdad, con migrantes de verdad, ¿no? O sea, habían cosas, la esencia de la idea, no quise comprometerla. Y bueno, pues sí, la película ahora lleva no sé cuántos años, creo que son 61 premios, pero sí, a nivel de taquilla no le fue tan mal, pero la película ahora la está viendo la mayoría de la gente pirata, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso
maravilloso que la película se está viendo, que ha puesto un granito de arena ahí en la concienciación de esta problemática, que era gran parte de la intención, que la gente viviera el viaje a través de sus ojos, y que a través de sus carnes y pudiera sentir pues el viaje, ¿no? Y la situación desde su punto de vista y poder impactar la percepción de tanto las personas en el norte como en el sur, y hablar de que aquí hay un problema de raíz, ¿no? Que igual eso también podemos hablar en el debate, que es un problema económico, es un problema estructural norte-sur, y cuestionar la militarización de las fronteras, la criminalización de los migrantes, el encarcelamiento y la represión que está habiendo no solo en Estados Unidos, aquí, sino también en Europa y en Italia, por ejemplo, cuando mostramos la película, el día que la mostramos murieron 350 africanos en Lampedusa en barcas. Se hundía el barco y la gente no les ayudaba porque es un delito ayudar, ¿no?, a los migrantes. Estos absurdos que ocurren. Y bueno, la gente se murió y la gente se está muriendo en muchos casos y todos los días. No sabemos exactamente cuánta gente ha muerto en México. Lo de los 72 es como la puntita del iceberg. Y no sé, a nivel de temas legales hay muchos. Por ejemplo, nosotros cometimos un delito en la película porque contratamos a migrantes indocumentados. Y me costó mucho convencer a todo el mundo de que hiciéramos eso, pero para mí era importante y al final creo que los productores contactaron como insistían tanto, contactaron a Migración, y Migración autorizó, que permitió, hizo una excepción, porque hay que recordar que, por ejemplo, la persona que les lleva en la barquita, le pueden poner, creo que no sé, son 2 años de cárcel, ¿no? Alguien que, si tú tienes un coche y hay un migrante y se sube a tu coche, puede ser acusado de coyote también, ¿no? Entonces, cuando nosotros en nuestro autobús llevábamos a 200 migrantes, el conductor del autobús podía ser acusado. Pero bueno, al final se pudo hacer, pero vaya, hay bastantes temas de que podemos hablar. Y bueno, no sé qué. Sí. Vamos a darle la palabra unos minutitos a nuestra co-guionista para que nos diga, por favor, ¿qué ha sido para ti el éxito de esta película? Bueno, yo no me quisiera como alargar mucho porque creo que el asunto es debatir respecto a lo que decía Diego, ¿no? Como cuestiones legales que se están abordando en la película y que son como un tema que además a él le preocupa muchísimo desde que empezó con esto. El viaje de la Jaula de Oro como proyecto me tocó vivirlo ya en una etapa muy avanzada. Diego ya había hecho toda la investigación, ya había estado trabajando con Gibran. Yo entré como ya sea al final de la escritura de guión y pues un poco para ser muy cruel contigo, ¿no? Esa es como la idea. Como para ayudar con tú lo has dicho, ¿no? O sea, ya era un guión que estaba listo, Diego había hecho una investigación como muy grande y estaba como totalmente involucrado con la investigación y con todo lo que comentó ahorita de que para él es un tema sensible, uno por su propia experiencia como migrante, ¿no?, en Estados Unidos, y otro porque había tenido como 7, 8 años, ¿no?, de investigación del tema y de vinculación con el tema. Entonces, bueno, una de las cosas que más trabajo le costaba era soltar eso, ¿no? O sea, dejar ir como muchas cosas y poder controlar que es una película y que tiene que quedar como en un ámbito como muchísimo más pequeño, no se puede contar todo. Entonces, parte creo del trabajo que hice con él fue ayudarlo, ¿no?, a que las cosas como que digamos que se resumieran y que se contara la historia y que estuviera ahí todos los temas que él quería abordar desde una visión menos amplia, ¿no? Porque yo me acuerdo, no sé, 180 páginas de guión, una cosa así, que era, pues estaba todo, ¿no? Y como yo dirijo también, entonces como director sabes que cuando es tu proyecto, ¿no?, y es algo con lo que has estado muchísimo tiempo, te duele muchísimo quitar y te duele muchísimo soltar, y a veces de verdad necesitas como al verdugo que entre a hacer eso para ayudar a que la película y que el guión fluyan pues a la velocidad que tienen que fluir, ¿no? Y bueno, como parte del proyecto la verdad ha sido como
súper gratificante ver que una película así haya tenido el éxito que ha tenido y que de alguna manera, aunque es un tema que es cierto, o sea, todo el mundo dice, pero es que en México siempre hablan de los migrantes o el narco. Pues sí, pero no tendríamos por qué dejar de hablar de ello, ¿no? Es un tema fundamental, es un tema que en el ámbito jurídico, legal, se tiene que hacer algo, ¿no? Y creo que pues, está muy padre tener ahorita como un espacio de debate en donde se pueda como reflexionar respecto a este tema. Ella, para no extenderme mucho. Bueno, pues ahora le vamos a dar incluso la palabra unos 2-3 minutos al maestro Lorenz y a la maestra Graciela Zamora. Bien, pues le cedo el uso de la palabra a la maestra. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Me da mucho gusto tener esta invitación. Realmente para mí el tema de los migrantes es uno muy importante per se y además a pesar de que he visto, digamos, como de todo, es el tema que más ha enganchado mi corazón de abogada. Supongo porque son los más vulnerables, son los más solos, son los que más necesitan de los mejores abogados. Y bueno, realmente no tienen los recursos para los mejores abogados. Entonces yo creo que es por eso que los mejores abogados deben de ir por ellos. Y bueno, yo espero que ustedes se conviertan justo en esa generación que va a salvarlos. Y bueno, hay muchas perspectivas desde las cuales se puede ver esta película. A mí me pareció lindísima y la que yo elijo tomar es quiénes eran los protagonistas. Los protagonistas son Juan, Sara y Shock. ¿Sí está bien pronunciado? ¿O es Shock? Chao. Exacto. Bueno, habría que preguntar un sí, pero sí, más o menos. Sí. Y bueno, estos son personas, obviamente, que en sí mismos y como equipo, como grupo viajante, entran en diferentes calidades, en diferentes grupos minoritarios, en diferentes grupos de vulnerabilidad extrema. No solamente por el hecho de ser migrantes, sino obviamente, bueno, para empezar, son centroamericanos. Juan y Sara son guatemaltecos y Chauk es un mexicano tzotzil. Y bueno, esto, para empezar, lo que nos deja ver es a México como país de tránsito, no solamente como país de destino. Ellos deciden lanzarse en esta aventura al sueño americano, al sueño de oro, de hecho le llaman. Y esto los pone en una travesía de muchísimos peligros, de todos los, que ahora vamos a hablar sobre eso, y nos pone a pensar en cómo se vinculan la desigualdad, la pobreza, la violencia y la migración en sí mismas, no nada más a todos estos factores que están a los que están expuestos durante el viaje, sino particularmente son factores que integran su realidad antes de tomar esa decisión y que es justo por esta realidad y para evitarla, para tener una mejor, que se ven compelidos a tomar esta decisión. Fíjense, son centroamericanos, además son niños. En el mundo internacional se ha distinguido entre los niños y los adolescentes. En general todos son menores de edad, siempre y cuando no tengan la edad establecida como de mayor edad. En la última convención, en la última opinión consultiva de la Corte Interamericana, la número 21 del 2014, se dice que todas estas personas que no han cumplido la mayoría de edad se pueden englobar en la calidad de niños. Y bueno, cada legislación ya establecerá subcategorías, pero particularmente nuestros tres protagonistas cumplen con la calidad de niños no acompañados, también según esta opinión consultiva.
¿Qué es un niño no acompañado? Es un niño que viaja o una que viaja en compañía de personas diferentes de las de su familia o quien pudiera hacerse cargo de su tutela, o bien absolutamente solos. Entonces, ellos tres, bueno, viajan acompañados, viajan en grupo, pero entre sí no tienen una relación de familia, en realidad son solo amigos, e incluso a Chao lo conocen en el camino. Entonces, el hecho de que no vengan viajando con un mayor de edad que sea responsable de su situación jurídica, de antemano los pone en un estado de vulnerabilidad mayor al de ya ser menor de edad por sí mismo. Esto que implica la experiencia nos ha dejado ver que cuando los niños viajan sin ser acompañados por una persona que sea responsable de ellos, entonces son susceptibles, precisamente por su desarrollo físico y psicológico, a ser obligados a transportar droga, son más propensos a las agresiones físicas y psicológicas y en general a la violencia, ¿no? Ahora, entre ellos hay una mujer, Sara, que a mí me parece muy poderoso que la primera escena justamente plantea el nivel de vulnerabilidad que ella presenta. ¿Por qué? Porque ella se prepara para todo lo peor. Primero, construye un perfil masculino, de tal forma que no se advierta a primera vista que ella es mujer. Y en segundo lugar, se previene con anticonceptivos para que en el caso de que sufra una violación, esta no le traiga un embarazo derivado del ataque. Entonces, eso junto con el hecho de que Chao forma parte de una etnia indígena, también revela un grado de vulnerabilidad extremo. Y bueno, estas son las características que se encierran en general en su calidad de migrantes irregulares en tránsito. El hecho de que no tengan documentación que acredite la legal estancia en el país, obviamente también los hace víctimas de los abusos de las autoridades. Y bueno, entre todos los demás peligros que enfrentan, está no nada más el abuso de las autoridades, sino el de la delincuencia organizada, pero me gusta mucho este planteamiento porque es optimista sin dejar de ser realista. Así como se advierten estos peligros, también se advierte la ayuda humanitaria que pueden encontrar en el camino con la presencia, por ejemplo, del padre Solalinde. Y me parece que esto es todo una cosa que se debe de resaltar en el trabajo de la película. Perdón que soy una vergüenza. No, está bien. Como tenemos que abrir, queremos abrir a debate, sí. Por eso siempre pedimos muy poquitos minutos para aquí en la vía. Ya después se abra al público. Por favor, profesor Lorenz. ¿Quieres hablar? Pues muy poco en realidad, porque la realidad es que a mí me invitaron a hablar aquí del tema de los derechos humanos involucrados en la película, pero pues hay muy pocos derechos humanos respetados en la película. Creo que valdría la palabra de la pena de los derechos humanos en sentido inverso, es decir, todos los que se violentan, ¿no? Empezando por la exclusión social desde el inicio de la película, pasando por toda la serie de irregularidades que se van cometiendo desde las organizaciones delincuenciales hasta desafortunadamente instituciones oficiales que también vulneran los derechos humanos de otro ser humano. Entonces realmente me quedo sin materia y más bien quisiera hablar de la parte emotiva, como bien afirmaba la maestra Graciela. En situaciones tan extremas como esta, el ser humano saca lo mejor de sí, para bien y para mal. La solidaridad, lo humanitario,
el acompañamiento, ese lenguaje que se establecía entre el niño indígena y los niños no indígenas, sin entenderse en el idioma, también fue algo que es importante resaltarse, cómo el sentimiento nos puede unir más allá de las palabras. Y bueno, también vale la pena hablar en el debate y dejar abierta la discusión. También qué sucede con el tema de la repatriación, que también ahí es un tema muy complicado. Bueno, a veces llegan y son repatriados también con violaciones muy fuertes a los derechos humanos. El tránsito, México como país de tránsito, hay muchas violaciones de estos derechos humanos, pero una vez llegado allá y también cuando sufre una repatriación, hay unas violaciones muy fuertes a nuestros derechos. Y lo más, creo yo que una de las cosas que podemos también resaltar es que nosotros debemos de convertirnos a la voz de ya en personas activas en relación a este problema. Como abogados, muy pocas veces nos involucramos en temas sociales que nos van aconteciendo. Esto no es que haya sucedido ni que pueda suceder, eso sucede todos los días, a todas horas, cerca de nuestras casas, cerca de nosotros. Ahorita mismo salimos y nos encontramos a la persona que está vendiendo los chicles o los cigarros, y qué es lo que hacemos, no, vete para allá. Eso no debe de estar pasando en la cotidianidad. Entonces debemos de tener reflexiones también internas de nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo en relación con este problema. Pues no quiero extenderme y quiero más bien ceder la voz a nuestra moderadora. Le vamos a ceder la voz a ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario para nuestros ponentes? ¿Alguna pregunta? Por favor. Ah, no. Sí. Hola, bueno, pues yo lo quiero felicitar por su trabajo, porque pocas veces se hace una denuncia de la realidad de lo que está pasando y se tiene como una concepción de lo que es una película, que muchas veces todo lo que pasa en las películas son ciencia ficción, y la verdad es que aquí pues la ficción no supera a la realidad, ¿no? Entonces, no sé, la única forma de evidenciar que el gobierno se dedica solamente al discurso y rara vez atiende los problemas sociales, o casi nunca los atiende, pues si nadie se queja, si nadie denuncia, no se le sigue un juicio o un procedimiento a tratar a los inmigrantes. Entonces, aunque nos conste de hecho, de facto, pues no tiene ninguna trascendencia en el tema jurídico, ¿no? Y por lo mismo, ¿cómo se pretende, no sé, ir contra los delincuentes, así? Y se trata, bueno, por ejemplo, a los inmigrantes como si fueran delincuentes, no sé, y el Estado, como un ente político, jurídico, lo que sea, pone a disposición las Fuerzas Armadas. Entonces lo vemos en las protestas, en las manifestaciones, y esas gentes que estamos inconformes o que están inconformes con el gobierno, se les trata como delincuentes y no debe de ser así. Entonces, pues, no sé, ya se me pelea. Es que tenemos aquí. Lo que podemos hacer es que abrimos el foro a todos los que quieran participar y ya después, si le damos uso a la palabra. Sí, o vamos, es que, perdón, sí. Es que, pues, sí, o sea, digo, ¿cómo se pretende defender a los inmigrantes si el mismo Estado viola los derechos humanos? Si el mismo Estado te dice por un lado que defiende los derechos humanos y que está en pro de los derechos humanos, pero en la realidad vemos que no funciona así, o sea, en todo momento se violan los derechos humanos, ¿no? Hasta lo vemos, lo famoso, el bullying, ¿no? Eso en toda la vida ha pasado, nada más que ahora ya se catalogó y eso ahora viola los derechos humanos, y pues nunca se va a poder contrarrestar ese comportamiento que sucede en las escuelas. Sí, yo creo que me alegro muchísimo de estar aquí, de estar en la UNAM, que representa pues esa conciencia crítica tan importante.
reflexión, ¿no? Y parte de esta película la idea era que tuviéramos espacios como este, ¿no? Para hablar, reflexionar, cuestionar el poder también. Y porque hoy en día, además, como la mayoría de los... O sea, lo que está pasando, que es muy fuerte, es que pues, o sea, ya no son ni los gobiernos, o sea, son las presiones de las transnacionales. O sea, los gobiernos son un poco ya títeres de las grandes corporaciones, de los grandes tratados internacionales que se firman. No sé si han oído hablar de Trans-Pacific Partnership, es el último tratado que se está acabando de firmar. Dicen que muchas de las reformas que se están haciendo es consecuencia de ese tratado que se está firmando a espaldas de la gente. El Tratado de Libre Comercio, mi investigación, es la causa principal de... O sea, siempre ha habido migración al norte, pero o sea, destruyó el campo, ¿no? O sea, desde el momento que abres las fronteras y el país no está preparado, o sea, mientras Estados Unidos está subvencionando de una manera muy fuerte tanto la agricultura como la ganadería, así como Europa. Entonces se habla de libre cambio, pero a la vez están habiendo unas subvenciones muy fuertes a sus industrias. Entonces pues arrasan con unos precios que no y la gente migra. O sea, esto ha sido diseñado, ha habido una estrategia, ¿no? Entonces parte de lo que queríamos hacer también es revelar lo oculto, revelar la mentira y bueno, es parte de una de las intenciones, una parte yo creo de las funciones que puede tener el cine y el arte, ¿no? Ayudar a abrir los ojos a ciertas cosas. Y sí, hay un libro a mí me pareció muy interesante que se llama El arte de la mentira política. Incluso cita a un cardenal en 1500 y pico que dice: el pueblo quiere ser engañado, por tanto que sea engañado. Un tratado que escribió Jonathan Swift y varias personas. Pero bueno, o sea, el poder necesita de la mentira. Estados Unidos y Europa están provocando la migración con sus políticas económicas, sus tratados de libre comercio y el neoliberalismo. Entonces, sí, pero por otro lado, solo están enfocándose en la represión, y cuando se les pone el tema, pues reaccionan de una manera... O sea, no voy a decir nombres, pero había, por ejemplo, alguien de migración que vino a ver la película y su hija lloraba y lloraba y lloraba al lado de él, que tenía como 20 años, y él estaba muy impactado también por la película. Y estuvimos hablando, fue muy interesante, pero al final él dijo: hay que cerrar la frontera sur, ¿no? Entonces, esa es la próxima agenda. Esa es la próxima agenda que trae Estados Unidos, es cerrar la frontera sur. Entonces Estados Unidos presiona mucho, tenemos un Goliat ahí de encima, ¿no? Y obviamente mucha de la política que tiene México es una presión fortísima. O sea, yo creo que ni siquiera sabemos la punta del iceberg de la presión que tiene Estados Unidos y la influencia que tiene en toda la política de acá. Entonces, hubo una época que a mí me dijeron que Estados Unidos pagaba $300 por migrante deportado, ¿no? Entonces se decidió que el istmo de Tehuantepec, que es la parte más estrecha, fuera el primer filtro antes de la frontera norte, ¿no? Entonces, no sé, pero obviamente hay mucha presión por parte de Estados Unidos para que no... O sea, necesitan que vengan algunos, pero no tantos, ¿no? Y esto está ayudando a que haya una situación cercana a la esclavitud, ¿no? O sea, tienes mano de obra súper vulnerable, en la que puedes hacer lo que quieras y le puedes pagar lo que quieras, y pues, o sea, todos están pagando impuestos, pero no tienen derechos, o sea, son ciudadanos sin derechos en Estados Unidos. Hay millones y millones de personas que viven con el terror de ser deportados en cualquier momento. Tengo muchos testimonios que no están en la película, que la verdad, hubo una época, parte de lo que tuvimos que hacer es como entrar la película en el viaje, ¿no? Pero bueno, la película, una de las cosas que me ayudó, Lucía, muchas cosas, pero fue ya no podía hacer una serie de televisión, tenía que tener, pues, al final una película de 3 horas y media, ¿no? Entonces, acortamos toda la parte de Estados Unidos, pero una de las cosas, es que un par de cosas que les quería comentar también, el tema de la salida voluntaria, por ejemplo, a nivel legal. La Border Patrol, cuando agarran a los niños, a mí esto me lo contaron varios niños, es cuando les agarran, les pegan con las pistolas estas que te electrocutan, los taser guns, y les apuntan con armas de fuego real, y muchas veces, la mayoría me contaron que los pegan, ¿no? Bastante fuerte. Yo creo que es importante que ustedes sepan esto, porque igual le pueden dar seguimiento algún día, ¿verdad? Luego los meten en celdas donde tienen el aire acondicionado, o sea,
sea, son realmente congeladores, ¿no? Bueno, hay toda una serie como de formas de tortura que no les ponen en problemas legales, ¿no? Y luego otra cosa que hacen es les obligan a firmar lo que ellos llaman de la salida voluntaria del país, donde ellos reconocen que han cometido un derecho, un delito, y no me acuerdo si es misdemeanor o ¿cómo se llaman? Es que hay varios tipos en inglés de cuál es el crimen, pero eso, les agarran el ojo y las huellas. Entonces cuando vuelven a agarrarlos, salta y es aquí está el papel, has cometido este crimen, y entonces mucha gente que está ahora en las cárceles, yo conocí varios, que les meten 4 o 5 años, o sea, te pueden tener en la cárcel muchísimo tiempo, ¿no? Y ya se está hablando de que hay cárceles privadas donde se está utilizando el empleo, se está empleando a esta gente por $1 al día, ¿no? Entonces, hay cosas muy graves que están pasando, la hipocresía es brutal, o sea, hay que seguir revelando estas cosas porque es muy grave lo que se está haciendo y es que no solo es a los centroamericanos, es que a los mexicanos igual, o sea, en Estados Unidos es la misma situación con los mexicanos, ¿no? ¿Y por qué a los mexicanos nos piden visa para ir a Estados Unidos y nosotros no los pedimos a ellos, ¿no? O sea, Brasil, por ejemplo, tiene una política muy agresiva con eso. Si tú me pides visa, yo te pido visa, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos una actitud en general provocada muy... Pero bueno, no sé, muchas cosas que hablar al respecto de la mentira, ¿no? No sé, pero... Sí. Vamos a darle ahora el uso de la palabra a la doctora, por favor, Elodia Robles. Mire, les felicito, es un tema que me conmueve porque por alguna causa he estado cerca en algunos momentos de ello. Lo que sí me preocupa es lo siguiente: somos abogados y sin embargo tenemos la respuesta, pero no sabemos por qué las autoridades no corresponden a estas respuestas. No, por ejemplo, si de verdad cada país, dentro de lo que es la regionalización, estableciera una regla general y principios claros de cómo se va a contratar laboralmente a las personas, no importa de qué territorio seas, pero si somos una región somos lo mismo. Entonces, si tienes unos instrumentos donde tú puedas identificarte, tengas carta de identidad y puedas transitar periódicamente, como hacen en otros lados, como trabajador serio, temporal, no te quedes, pero tienes tu trabajo, tienes tu salario y luego regresas nuevamente a tu país de destino, esto sería mucho más simple. Daríamos todo este desastre que está pasando, no solamente en América, sino también en Europa. En Asia, España tiene problemas de inmigración de asiáticos y de medio mundo también, y africanos, por el estrecho que hacen barbaridades también. Entonces, ¿por qué si tenemos eso no se hace? En este sentido, lo que es mi experiencia y me he encontrado es que no les conviene, porque de algún modo son las nuevas industrias también que producen mucho dinero a través de este tipo de cálculos ilícitos y de actividades que pueden ayudar a los gobiernos a ganar más dinero que lo que produce su gente. Entonces se han convertido también ciertos países que no tienen una producción activa y seria en destinos donde las chimeneas de este tipo son las que realmente están generando una riqueza especial para sostener sus propios intereses internos. Entonces, ¿cómo podemos, ante una situación que sí tiene claridad para resolverse, si hiciéramos un proyecto así comunitario como Europa lo hizo, pero por qué no también en eso? ¿Y por qué se ha dejado crecer que sean los delincuentes transnacionales los que sí se globalicen y en cambio los estados no se han globalizado en estos temas de economía y de productividad? Es algo que me parece espantoso. Sí, estoy de acuerdo, y la verdad es que sí, eso sería una solución muy fácil, es hacer contratación. O sea, lo ideal es como apoyar a que la producción nacional no sea destruida. O sea, sí, yo creo que hay que ser nacionalista con el tema económico. O sea, al final, para mí, yo sí estoy tratando de cuestionar fronteras y banderas, pero sí hay un lugar donde habría que ser un poco nacionalistas en el tema económico, porque pues, si aquí no se apoya la producción, pues y las empresas mexicanas, pues la gente se cae. Entonces, pero sí, esa es una solución temporal que funcionaría muy bien, los contratos de 3, 4 meses o 6 meses donde puede ir la gente a trabajar a Estados Unidos y volver, y porque la mayoría de la gente de las que yo hablé, nadie quiere estar ahí, muy pocos, o sea,
sea, la mayoría dice, pues, si yo pudiera entrar y salir libremente, y eso no hay una regulación legal para que la gente pueda hacer eso, ¿no? O sea, vas y te ganas un dinerito, vuelves a tu pueblo, y fantástico, ya no habrían estos pueblos vacíos en tantas partes de México y Centroamérica, y entonces, o sea, sí, hay soluciones, lo que hay es un problema de voluntad real, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Compañero, por favor. Bueno, rápidamente en relación con lo que dice la maestra, no hay voluntad ni política ni de ningún otro tipo. El tema de los migrantes es el negocio, el segundo más importante que existe. Entonces no solamente es el negocio para lo institucional, sino también para lo no institucional, sino para lo institucional. Entonces, habiendo tantos intereses, no hay voluntad política y todo se vuelve lo que acabamos de decir. Se reduce a discurso y a hipocresía. Por las remesas también. Bueno, para felicitar la realización de esta película, nada más para comentar, para que sepan mis compañeros un poco de la situación migratoria, de la regulación migratoria en nuestro país. En 2011 se aprobó la ley de migración aquí en nuestro país y durante el debate en el Poder Legislativo, los diputados que estaban aprobando la ley de migración hablaban de una visa de tránsito. En los diarios de debates se señala eso. ¿Por qué digo esto? Porque ellos estaban hablando de una visa de tránsito cuando en el contenido de la ley de migración que estaban aprobando no se contemplaba. Y lo que se buscaba, yo pienso de esa manera, era pues engañar a la gente, no sé, o incluso ellos, pues su responsabilidad, que no sabían lo que estaban aprobando. Y está plasmado en los diarios de debates, lo lee uno y lee uno las iniciativas y era una mentira. Bueno, otro punto, pues lo que tiene que ver con el control, la verificación que lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración, que es el único facultado para detener a los migrantes. En realidad lo que pasa es que las autoridades municipales o estatales, por su propia voluntad, detienen a los migrantes, no respetándose lo que se establece en la ley de migración, que es que el instituto es el único facultado y que puede pedir, sí, es cierto, el auxilio de la fuerza pública, pero en la realidad no pasa eso. Una autoridad municipal ve a un migrante, lo que pasó en la película que bien lo retratan, eso es la realidad, ¿no? Y bueno, como último punto, que hay mucho que comentar sobre este tema, la Defensoría, hablaban hace un ratito aquí nuestra participación como abogados. En la ley de migración se establece que el migrante tendrá derecho a ser defendido por un abogado. En realidad eso no pasa, no sucede. Sí es cierto que se establece en la ley, incluso los estatutos orgánicos del Instituto Federal de Defensoría Pública contemplan una fracción, la defensoría en materia migratoria, pero si uno llama a uno, pregunta a uno, va uno al instituto, eso no sucede. Y lo último que tengo conocimiento, eso fue en 2012, al parecer, el gobierno le hicieron esa pregunta: ¿por qué no existía? Y decía, pues estamos firmando un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Defensoría Pública para que se lleve a cabo eso. Hasta el día de hoy, les vuelvo a repetir, no tengo noticia que eso suceda. Y los migrantes siguen desamparados jurídicamente. Bueno, gracias por esa pregunta. Todos los puntos son sumamente pertinentes. Respecto al primero, que es la visa de tránsito, efectivamente se habló muchísimo. Y si bien no está establecida como una institución jurídica dentro de la ley, efectivamente es una facultad del Instituto Nacional de Migración y finalmente como del Estado, facultativa, digamos, para poder brindar este tipo de autorización, para no ser detenido durante el tránsito y hasta que llegue a su destino. Y sí ha sido otorgado a muchos migrantes, pero es de ejercicio discrecional. Si ustedes revisan Google por ahí,
marzo tal vez o abril de este año, podrán advertir que hubieron varias caravanas de migrantes trasladándose desde el sureste mexicano hasta el norte del país. Algunas estaban lideradas por algunos protectores de derechos humanos, por algunos defensores de derechos humanos, algunas otras no. Pero lo cierto es que hubieron muchos casos en donde el Instituto Nacional de Migración sí emitió este tipo de protección. Ahora, desde el punto de vista internacional, finalmente es el Estado el que establece las reglas del tránsito. Y esto no significa que la migración en sí misma tenga que ser criminalizada, sencillamente tiene que ser regulada. Y esta facultad de emitir una visa de tránsito, que digamos se le llama así en todas las discusiones y en general la prensa también la ha llamado así, de todas formas viene siendo una facultad discrecional del Estado en sí mismo. Entonces, si ha sido utilizado, no es una institución jurídica particularmente establecida en la reforma efectivamente y sin embargo, bueno, tampoco es para todos los casos. Yo creo que su expedición, desde mi punto de vista personal, de vez en cuando trae una carga política importante. Respecto de las detenciones, yo creo que ese es el primer problema del tema de la migración, porque si bien, como usted bien dice, es una facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración, y si el Instituto Nacional de Migración decide solicitar colaboración a diferentes autoridades, incluso de las encargadas de hacer cumplir la ley, como son las policiales o el ejército, bueno, estos les pueden brindar colaboración para hacer este tipo de detención, pero nunca la revisión migratoria en sí misma. Y entonces tenemos la reminiscencia de la aplicación de la ley anterior, que establecía que, fíjense, había un artículo, ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero había un artículo que decía, cuando la persona migrante acuda a una autoridad para realizar un trámite, la autoridad dará vista de la situación al Instituto Nacional de Migración en caso de que la persona en situación de migración sea irregular, es decir, que no tenga documentos. Este artículo estaba específicamente diseñado para las personas que necesitaban ir a solicitar no sé, la determinación de un acto jurídico, como por ejemplo me voy a casar. Entonces necesito que el Estado dicte un acto en el que yo me matrimonio con otra persona. Y entonces esa es la hipótesis en donde un migrante está acudiendo a la autoridad a realizar un trámite. Y en esos casos podría darse vista, pero la costumbre de la mala aplicación de esa norma lo extendió no solamente a todas las autoridades policíacas, sino también a los particulares. Porque cuando existe una falta de cualquier tipo, ya sea penal o administrativa, los policías detienen al migrante y lo llevan directamente al Instituto Nacional de Migración como si esa fuera la autoridad competente, en todos los casos. Hay muchos casos en donde están a lo mejor orinando en la calle porque no tienen dónde hacerlo, y entonces en lugar de llevarlos ante el juez cívico, no, los llevan ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces, este defecto en la aplicación de la ley se extiende también a las autoridades, a las particulares, porque si yo tengo un vecino que de repente está medio broncudo conmigo y sé que es un migrante sin documentos, entonces yo puedo hacer una denuncia ante el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración vendrá. Pero esto incluso como actividad social, como actitud social, también es indebido. Lo único que se hace con esta aplicación de la ley es criminalizar la situación irregular de las personas migrantes. Y bueno, en contra de todos los principios internacionales que regulan el tema. Y el tercer tema del que estaba hablando, bueno, obviamente la nueva regulación tiene la finalidad de evitar las detenciones y particularmente de brindarle a los migrantes nuevas alternativas de tal forma que no tengan que estar privados de su libertad. El problema ahora es que las autoridades no se los hacen de su conocimiento, entonces tampoco pueden cumplir con los requisitos que establece la ley y su reglamento para poder ejercer ese tipo de derechos, y entonces la criminalización persiste. Y respecto de su último punto, yo creo que esa es verdaderamente la solución.
que los migrantes tengan un abogado, y por eso es que empecé con ese tema en mi primera intervención. Y yo no sabía respecto de este convenio del que me está hablando, pero sí sé de una autoridad a la que pueden acudir. Bueno, tenemos por supuesto la ayuda de la sociedad civil. Las ONGs en realidad se han movido muchísimo en muchos casos para poder brindar a los migrantes el apoyo que necesitan para tener el acceso a la justicia. Pero también hay una autoridad ante la cual pueden acudir, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esta se divide en dos direcciones fundamentalmente. Una es la Dirección de Víctimas del Delito y la otra es la Dirección de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos. Entonces hay muchísimos casos en los que los migrantes son víctimas de uno o de otro. Y en estos casos, bueno, esta nueva comisión sin duda podrá tener la posibilidad de ayudarles. Y bueno, obviamente también están los ombudsman locales y el nacional, que también brindan mucha ayuda a los migrantes. Sin embargo, hay casos en donde la ayuda efectiva, la ayuda que verdaderamente se necesita, es por ejemplo la de litigio e incluso la de litigio estratégico. Esas facultades están a cargo de la Comisión Ejecutiva. Entonces, ya hay un abogado funcionando por parte del Estado al servicio no solamente de las personas migrantes, sino en general al servicio de todos los ciudadanos. Y bueno, creo que tiene en funcionamiento desde junio de este año y todos tenemos muchas esperanzas puestas en ellos. Gracias. Más rápidamente al respecto de lo que, para completar, a raíz de lo que hablabas, una de las cosas que yo encontré a nivel de casos reales, que creo que esto también igual les puede servir, que encontré en la investigación, era dos cosas. Una, me encontré con muchos migrantes que me contaban que habían sido secuestrados y cuando alguien paga, cuando son liberados, son entregados al Instituto Nacional de Migración. O sea, hay nexos entre, en muchos casos, entre los secuestrados, entre las bandas y el Instituto Nacional de Migración. No oficialmente, pero obviamente hay una corrupción ahí. Entonces, pero la razón que decían era que en el momento en el que el migrante era entregado al Instituto Nacional de Migración, no podían legalmente poner un recurso o protestar o poner una denuncia contra los secuestradores. Entonces era como una manera como de que estuvieran absolutamente indefensos, porque claro, si los sueltas en la calle, que son los que han pagado, podrían ir a las autoridades por una denuncia, pero se ve que si estás en el proceso de deportación ya no puedes poner una denuncia. Entonces ahí había una hábil ejecución y luego hay otras. Yo luego oí incluso, ya justo antes de filmar en una de las entrevistas que hice, me contaron que incluso hay operativos donde cuando ya han agarrado, como el que hay en la película, donde han agarrado a todos los migrantes, los entregan a los secuestradores, o sea, al revés también. O sea, ya dices, no puede ser. Entonces, hay casos muy fuertes. Y luego, por otro caso, que creo que es interesante a nivel legal, es que yo cuando estaba en Tapachula haciendo muchas de la investigación, empecé a ver muchísima gente asiática, o sea, como fui varios años, y muchísimo gente de color, ¿no? Y yo decía, ¿qué hacen estos aquí? Y entonces estaban en las cafeterías sentados, los policías pasaban por al lado, no pasaba nada, entonces bueno, yo tengo que hablar con ellos. Entonces me senté con ellos y estuve hablando con ellos y me contaron todo su viaje, que sería también otra película. Entonces ellos vienen de Mombasa, de Asia, bueno, o sea, en barcos cargueros, les llevan meses también, y llegan normalmente a Sao Paulo, y de Sao Paulo van, o sea, les lleva como más o menos 2 meses en estos trailers, y van a través de Sao Paulo, van tomando carros hasta que llegan a Guatemala, y cruzan. Entonces, en cuanto llegan a Tapachula, se van a no me acuerdo qué oficina era, y piden asilo político. No sé qué, les dicen que es que en mi país me están haciendo no sé qué, y entonces el gobierno o alguien les da un papel que era como un salvoconducto con un sello que les daba derecho a durante 30 días transitar por el país. Entonces, por eso estaban en los cafés, porque o sea, les podía, mientras un centroamericano estaba totalmente escondido y totalmente vulnerable,
ellos tenían su documento con su sello legal, tenían 30 días, se tomaban el camión, llegaban a Tijuana y entonces ya a partir de ahí cruzaban con un coyote y llegaban a Canadá y a Estados Unidos. Entonces son unos giros que está viendo la gente, se corre la voz y tal, y entonces, pero a partir de ahí yo empecé a decir, bueno, pero ¿cómo es posible que se les esté dando salvoconductos a ellos? O sea, que es fantástico que se lo den, pero ¿por qué no se lo dan también? Y entonces ha habido mucho, era parte de lo que estaba pidiendo siempre el padre Solalinde y muchos otros grupos, ¿no? El tema del salvoconducto, creo que al final parece que se consiguió, pero no sé, pero está como muy confuso ese tema, como que se dice que hay, pero sigue habiendo operativos, sigue habiendo deportaciones, obviamente porque eso no va a parar. Entonces, no sé, es un tema yo creo bastante interesante, no sé si ustedes saben algo de eso. Más, bueno, sí, piden eso de asilo político porque se sienten perseguidos allá en su país de origen, ¿no? Y bueno, hasta donde yo creo ver, el tema de nuestros amigos centroamericanos es que muchas veces es por ignorancia, ni siquiera saben que puede existir algo así. Entonces pues llegan ahí y aunque pudieran hacerlo justificadamente o no, como medio simplemente de tránsito, pues muchas veces ni siquiera lo conocen. Muchas veces no tienen ni idea de un abogado, ni bien, bueno, pues están tan temerosos, están aquí que no quieren ni hablar con nadie. Creo que pues, podrían hacerlo y realmente podrían ejercer ese derecho de asilo político, justificadamente o no, pues creo que lo que priva es la ignorancia. Creo que mi compañero ya si les parece bien, vamos a permitir que todos los chicos que quieran hablen un segundo. Lo más corto que se pueda, por favor, para darles oportunidad a todos los que quieren expresar. Buenas tardes. Soy Ismael Mancera. Bueno, soy Ismael Mancera, soy alumno del primer semestre. Felicidades por su película, soy director Diego, su co-guionista, poesía, felicidades. Ejemplificaron muy bien su película la situación de los migrantes y fue un detalle muy asertivo involucrar migrantes verdaderos. Entonces eso lo reflejó aún mejor en su película y más fue también porque los protagonistas fueron niños. Mi pregunta es para usted, director Diego. Muchos de mis compañeros también nos preguntamos cuál fue la situación final de los migrantes, siendo que fueron realmente migrantes. Entonces, ¿cuál fue la situación que prevaleció posterior a la película? Sí, o sea, claro, el problema, o sea, ellos fueron, o sea, lo que hacíamos era, íbamos filmando, o sea, lo que yo también quisiéramos era que hiciéramos el viaje de verdad. Entonces los niños no conocían la historia, iban descubriendo lo que les iba pasando 5 minutos antes de filmar y yo les leía la escena en esos 5 minutos y reescribía los diálogos, le decía, ¿tú cómo dirías esto que hemos escrito aquí a tu amigo de la zona 3? ¿no? Y ahí lo reescribí. Íbamos probando y entonces teníamos una unidad de casting que iba delante de nosotros unos 3-4 días antes, llegando a todos los lugares donde nosotros llegábamos y allí les encontraba a los migrantes, porque en los albergues ellos solo están 3 días, que les dan derecho a comida y a dormir gratis, ¿no? Y por cierto, ahí la policía no entra, normalmente los albergues ellos son como islas donde hay un acuerdo medio tácito de que ahí no entra la policía. Es un principio monetario. Ok. Pero nada, o sea, a una cuadra del albergue ya te caen, ¿no? Entonces muchas veces se quedan fuera. Pero sí, entonces lo que hacíamos era eso, era a cada pueblo que llegábamos, ya el otro equipo nos tenía preparados los migrantes y les decían, los que habían querido quedarse, y les decían, oye, van a tener este sueldo, les vamos a dar de comer, les vamos a dar agua y van a viajar en un tren seguro, ¿no? O sea, era el mismo tren donde viajan ellos, pero era un tren que de alguna manera muy raramente iban a saltar o iban a tocar porque pues, sabían que, pues que eso no, pues ellos siempre tienen ahí halcones que están viendo, ¿no? Entonces, pues, o sea, las vías, que eso es una cosa que yo me he encontrado en la investigación, siempre pues, estuve varias veces en un puntito de tener varios problemas y siempre hay
les llaman halcones, son los que están ahí vigilando. Entonces ellos saben, en cuanto ven a alguien que se sube con una cámara, y normalmente es muy raro que toquen a periodistas o a cineastas o comentaristas. Entonces, pero bueno, el tema de qué pasó con los migrantes después, no lo sabemos. O sea, muchos nos los volvíamos a encontrar. Como nosotros íbamos haciendo el viaje también, de repente aparecían y teníamos el problema de que va a salir 3 veces en la película. Entonces, no sé, les cambiamos el vestuario, les poníamos, no sé, que no se le vea, le pone un poquito más para atrás, ¿no? Porque, aunque a veces también era bonito que se repitieran, porque entonces pues era como que siempre había una familia, pero claro, más allá de ahí, pues no sabemos qué pasó. A ellos tres, ¿se sabe? Bueno, los actores protagonistas, obviamente a nivel legal lo que hicimos es les conseguimos visados. Bueno, lo primero era hablar con los padres, explicarles vía 6.000 niños para escoger a los protagonistas. Entonces era explicarles, bueno, lo primero era, ¿quieres ir a Estados Unidos? ¿No? O sea, yo no quería contratar a alguien que no quisiera hacer ese viaje. Entonces, por ejemplo, Brandon, el protagonista que hace de Juan, él decía, yo quiero ir a Estados Unidos y yo quiero ser famoso. Me dijo, ¿no? Yo quiero estar en la película. Entonces, al final, con el caso de Rodolfo, ¿no? Que hace de Chauk, él me dijo, yo me quiero ir de mi pueblo y yo quiero estar en una película de esas donde hay tiros y bombas, ¿no? Como las de Rambo, que le encanta Rambo y Jean-Claude Van Damme, por eso lleva la camiseta, ¿no? Que ese es otro problema legal que tuvimos, que tuvimos que checar con nuestros abogados, cómo le hacemos para poder tener la imagen de Rambo, porque la camiseta original de Rodolfo era, que pone aquí Stallone, ¿no? Entonces le quitamos las letras que decía Stallone, le cambiamos un poquito la cara a Rambo. No sé si se dieron cuenta que llevaba la camiseta de Rambo, es que como es muy sutil, igual hay gente que no lo percibe. Pero bueno, y legalmente pues donde estamos todo bien, pero hubo muchas cosas a nivel legal que, o sea, lo que hicimos también es borramos de todos los trenes Ferromex, por ejemplo, Kansas City Southern, los nombres de las empresas, ¿no? De las compañías ferroviarias, es todo en digital, lo borramos. O sea, hicimos mucho trabajo de ese que no se ve, pero siempre evitando, todos los migrantes ponían su huella dactilar en la autorización para ser filmados y su nombre, y les hacíamos una foto, ¿no? Entonces era para que nadie aparezca y diga, oiga, pues no tenían, yo no les autoricé para usar mi imagen, ¿no? Que es un problema que hubo con presunto culpable, que imagino que lo pueden estudiar, que es un problema muy grave, que ahí yo creo que está lo que en Estados Unidos se maneja como el fair use, ¿no? Que creo que sería importante que aquí en México se cree una figura legal tipo, no sé si han oído hablar del fair use, o sea, se supone que en Estados Unidos hay una ley que tú como documentalista o como cineasta, si tú ves por ejemplo un policía robando a alguien, tú tienes derecho a grabarlo y hacerlo público, porque es en el bien común, ¿no? Es decir, oiga, por supuesto que el policía no te va a autorizar que tú saques esa imagen, pero por eso ella dice fair use, es en el bien común que tiene una función, el periodista, el cineasta, el documentalista debe denunciar un abuso y por supuesto que no te va a dar permiso, ¿no? Pero creo que eso aquí en México no estoy seguro, creo que no hay fair use, entonces eso supongo que con presunto culpable se creó ahí una situación delicada. Pero bueno, sí, de los niños, bueno, pues sí, todos teníamos autorización de los padres, había un contrato, había un visado para trabajar en México, había un visado para ir a Estados Unidos, que se lo pedí yo, le hice un sponsor que yo tenía visa, desde Macapó. Había también, ¿qué más? En el caso de Rodolfo, de Chauk, del indígena Tzotzil, pues era un problema muy complicado, porque no tenía ningún tipo de documento. Lo único que finalmente encontraron era un acta de nacimiento que le habían hecho 4 años después de nacido. Ni él hablaba español, ni sus padres hablaban español. Su madre no había estado en Tuxtla, no se había subido a un coche, a un carro. O sea, sí teníamos cada vez otro problema que hay, es que en Chiapas, por ejemplo, o sea, hay más de medio millón de tzotziles y hay casi 1 millón de celtales, creo. Y tú vas a una entidad gubernamental y no hay traductores, o sea, porque se supone que todos tienen que hablar español, pero bueno, es que las estadísticas son diferentes, pero, o sea, más o menos un 10% no habla español, e incluso igual es más, ¿no? O sea, muchos me decían, no, ¿cómo puede ser que haya un indígena que no habla español? Hay muchísimos indígenas que no hablan español, y hay muchísimos indígenas que están haciendo el viaje a Estados Unidos sin hablar ni español ni inglés, y de hecho el padre Solalino me lo dijo muchas veces.
Y lo fuerte que yo también quería retratar en la película es el absurdo de un mexicano que, como no tiene documentos, lo deportan, y como no habla español, lo deportan como si fuera centroamericano, porque no lo pueden ubicar, ¿no? Pero es que eso pasa, ¿no? Y también era una manera de decir, bueno, pues, todo el absurdo de los documentos, de las fronteras, de las nacionalidades, que al final pues, es muy arbitrario, ¿no? Pero sí, pero bueno, espero haber respondido bien. Gracias. Pues naturalmente creo que la economía del mercado es la que genera este tipo de cuestiones, ¿no? Esto es un naufragio, claro. Buenas tardes, mi nombre es Miguel José. Únicamente un punto de vista y una pregunta. Creo que la economía es la causa primera de este problema social. Lo tomo como un naufragio infantil, si se puede llamar así, puesto que está a la deriva, como usted comentó hace rato. No es descubrir el ajo en la sopa, claro, pero si tenemos en cuenta que México tiene una postura social en su constitución y con el paso del tiempo, con este exilio de españoles, yo preguntaría, ¿qué postura tiene México en esta guerra económica? Si se puede también llamar así, porque, vamos, las guerras de ahora ya no es como antes. Sí, tenemos casos en el Islam, es claro, pero el libre mercado deja sin protección a los que menos tienen. Desde Nicaragua hasta Canadá es una cuestión que se tiene que solucionar. Obviamente por interés de Estado, no se genera por Estados Unidos y por Canadá, pero me parecería que México tiene un papel importante de conexión con estos países. En específico, ¿qué solución se puede vislumbrar con esta cuestión económica? Legal, me parecía que es importantísimo, ¿no? Pero me parecería mejor la social. ¿Qué cuestiones está haciendo México en este tema, en esta guerra económica que vemos todos los días? Bueno, efectivamente, el problema económico es uno de los factores, junto con el antropológico y el psicológico y muchos otros, la pobreza en general, que detonan la migración como un fenómeno social multifactorial. Y en general los principios de política exterior que México ha honrado durante cuando menos las últimas 5 décadas, hablan mucho de la cooperación internacional, la ayuda y la no intervención. Sin embargo, esto creo que no ha alcanzado el tema de la migración como tal, porque finalmente el discurso puede ser uno, pero la legislación sigue siendo limitante del derecho de migrar. Entonces, en ese sentido, mi postura es que la de México no es determinante para apoyar en el tema económico de tal forma que la migración sea favorecida en ningún momento. Quisiera, que tocar el tema que abordó mi compañero, preguntando más que como una solución inmediata, como una manera de prevenir esta migración que se ha dado por la problemática económica que se tiene en el país, no solo en México, sino en Latinoamérica entera, en donde los países no les dan oportunidades a los migrantes de trabajar y por eso tienen la necesidad de cruzar todo este trayecto. Entonces me gustaría más que como abogados nosotros pudiéramos prevenir esta situación para evitar toda esta serie de abusos. No sé si tienen como alguna propuesta para poder prevenir esta problemática que se ha dado por la globalización y la industrialización monopólica que se tiene en Estados Unidos y los países del norte. También el tema que tocaban del trabajo que se puede dar como dentro del país durante 3 meses, me parece no como una solución, sino también puede ser como otra problemática, porque pueden llegar aquí, trabajar 3 meses, pero cuando regresen a su país, ¿qué va a pasar? Tampoco hay oportunidades y resulta lo mismo. Y me pareció muy importante lo que sucedió al final de la película. Bueno, tal vez es una interpretación mía, pero me parece que es como una reflexión, una catarsis
de si esa necesidad tan extrema que tienen las personas vale la pena para ponerse en ese estado de vulnerabilidad y vale la pena correr este tipo de riesgos, nada más para obtener un satisfactorio económico, porque eso es lo que refleja al final de la película, ¿no? Que el niño pasó por todo este tipo de traumas y al final se encuentra vacío porque no encuentra lo que el sueño de oro que buscaba. Eso es. Bueno, perdona, eso creo que es cierto, llegan y lo económico no lo es todo, y vivir en unas condiciones de ese estilo, pues tampoco creo que sea el ideal del sueño americano. Lo ve, está solo, triste, sin amigos, todo lo que dejó ha ganado, y una vida, creo que inició una vida muy complicada también para él. No veo que esté haciendo México, por otro lado, no veo que esté haciendo México para paliar un poco esto, como bien comentaba el director, esto ya nos trasciende como personas, como Estado, o sea, ya son cosas multinacionales, y no veo que México esté tomando una participación activa en torno a ello. Entonces, nuevamente yo reiteraría como personas dentro de nuestro ámbito de acción, actuar de inmediato, porque la organización social tiene que darse ya una real y no dejar esto estar pasando más por más tiempo. Empatía, claro. Les perdón que ya nos hemos extendido demasiado. Ya es la última comentario y vamos a dar por concluido para que ya no se vaya más el público y tenemos que darle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Entonces, esa es la última intervención, por favor. Bueno, primero felicitarlos por tocar este tema que es tan real y que está en todas partes en México. Bueno, yo soy de Oaxaca, en las vacaciones fui y en los camiones subían las personas, hondureños, gente de El Salvador, subían a pedir, ¿no? Pedir dinero para comida, para lo que fuera que estaban en tránsito. Otra cosa que pasa es que caen las redes de trata. Y bueno, mi papá es comerciante, entonces anda mucho en todo el estado. Yo salí con él en vacaciones a vender, en las vacaciones de julio. Y entonces llegamos a una comunidad en donde era un lugar donde eran prostíbulos, ¿no? Pero llegamos de día, entonces pasamos a... Mi papá me dijo, te voy a llevar solo para que conozcas, y porque me estaba involucrando mucho en temas de derechos de mujeres, pero me dijo, te voy a llevar para que conozcas y veas lo que pasa, ¿no? Entonces me llevó a ese lugar, era de día, entonces no había alcohol, no había nada, y estaban las muchachas, ¿no? Entonces llegamos como vendedores, les empezamos a ofrecer los productos y salieron, primero como con mucho miedo porque la patrona del lugar, me contó mi papá toda la historia, ¿no? Era la esposa del dueño del lugar, pero esa era una de las tantas esposas que tenía el señor, ¿no? Entonces ella era la encargada de esa cantina, o como le quiera llamar, era la única cantina del pueblo, estaba a la salida del pueblo, y llegaron las muchachas primero con miedo, ya que vieron que la señora no se puso a que entráramos, se acercaron, compraron, y mi papá después ya saliendo me contó que el acento que tenían era de centroamericanas, ¿no? Pero yo les pregunté de dónde eran y me dijeron que eran de Chiapas. Entonces ya salió mi papá, me explicó que eran migrantes centroamericanos, estaban aquí de manera ilegal y las tenían ahí trabajando, quién sabe cuándo les pagaban, porque al querer pagar nuestros productos decían, es que no tengo dinero, y le pedían a la patrona que de mala gana les dio el dinero para pagarlo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en realidad muchas, por ejemplo, las mujeres se quedan y caen en redes de trata y las tienen empleadas ahí, quién sabe si les pagan, quién sabe en qué condiciones estén, algunas estaban moreteadas, seguramente las golpean, ¿no? Incluso tenían niñas, que pues pensamos que eran hijas de las chicas, también están ahí, en qué condiciones están. Otra cosa que ha pasado es que al empezar a haber más vigilancia, por ejemplo en los trenes, están empezando a pasar por comunidades indígenas. En Oaxaca, por ejemplo, están empezando a pasar en la Sierra Norte, en las veredas, pasan caminando. Es otra cosa, o se suben incluso a los carros es que por ejemplo las comunidades usan camionetas de particulares como medio de transporte. Entonces se suben y el chofer no sabe, entonces en una de esas si lo agarran, ahí lo van a acusar de que está transportando migrantes indocumentados, pero él ni siquiera sabía, ¿no? Que eran indocumentados, porque hay mucha semejanza también en lo fisionómico, hay mucho parecido, no se dan cuenta, ¿no? Otra cosa también es que, por ejemplo, los mexicanos de repente nos quejamos del trato que reciben en Estados Unidos, nuestros paisanos, pero también al llegar los centroamericanos acá también el trato que se les da también no es muy agradable, de todos, ¿no? Tampoco hay que generalizar. Y otra cosa, mi papá estuvo en Estados Unidos como migrante documentado durante 6 años. Entonces, él tiene papeles, tiene su ID, tiene varios documentos, y él me decía, la corrupción en México está en todos los niveles, y en Estados Unidos la corrupción está en los niveles más altos. ¿Por qué? Porque él, ¿cómo pudo obtener esos documentos? Porque eran documentos que parecían reales, entonces me dijo,
es que en realidad pues le pagan a altos niveles, ¿no? Y expiden esos documentos y pueden trabajar sin ningún problema. Entonces de repente pensamos que México es el que está mal, en Estados Unidos también. Y otra cosa que tocan es que Estados Unidos necesita esa mano de obra barata, en realidad la necesita, aunque su política sea cerrar la frontera, deportar a los migrantes, tratar de que no entren, en realidad los necesitan. ¿Por qué? Porque son mano de obra barata, porque no, sí pagan impuestos, pero no tienen acceso a los derechos, por ejemplo. Y otra cosa es que, bueno, mi papá cuando ya se regresó, había trabajado en una empresa durante 3 años, me parece, y conoció a una abogada de una asociación civil que ayuda a migrantes, y lo que hicieron, le pagaron como su liquidación, le pagaron todo lo que tenía que pagar, y fue una cantidad importante, y yo me contaba que él no lo sabía, en sus trabajos anteriores no le pagaron nada a salir, por ejemplo, pero después al enterarse de esto, le pagaron, la abogada lo apoyó y la empresa no se negó. Pero también otra cosa ahí es una ventaja para las empresas, es que los despiden y lo que hacen es irles reduciendo horas de trabajo. O sea, primero a lo mejor tienes 20 horas semanales, después tienes 5, después tienes 2 y ya no te resulta. Entonces no te despiden, sino que tú solito lo dejas. Y no sabes que tienes 20 horas ni siquiera, entonces pues no para nada. Entonces son muchas situaciones que se ven, ¿no? Solo es como, quería comentárselos para que veamos que es algo que está muy cerca en realidad. Y otra cosa, en Oaxaca hay muchísimos pueblos fantasma que se están quedando solo con mujeres, con niños y con ancianos, porque los hombres están en Estados Unidos. Y antes era principalmente región mixteca y ahora es todo el estado. No, yo soy de la Sierra Norte y también está pasando. Entonces está en todos lados, es una realidad que nos toca a todos. Sí, es tremendo, la verdad, es muy trágico lo que ha pasado, lo que está pasando, y por eso los niños se van, porque pues, su papá se fue. Volviendo también a lo que mencionabas de esta posibilidad de trabajos temporales, nos referimos a Estados Unidos, porque o sea, la realidad es que tal como está la cosa ahora, en muchos pueblos a mí me dijeron que la mayoría pues, que gana 50 pesos al día, si tienes, ¿no? Más o menos es como el salario mínimo diario, ¿no? Y en Estados Unidos mínimo vas a ganar 500, 600 pesos, entonces están multiplicando el ingreso casi por 10, ¿no? O a veces incluso más. Entonces ese riesgo es lo que a mucha gente le está llevando. O sea, realmente es que puedes ganar mucho más, aunque estés esperando en una esquina en el Home Depot y todos los riesgos que implica, pues sí al final. Y luego el problema es que claro, acaba siendo una trampa porque acabas pagando una cantidad de facturas. Pero bueno, sí hay gente que le puede llegar a enviar a su familia, no sé, unos 200, 300 dólares al mes que ayuden, muchos están ayudando a mantener. Entonces, eso de la posibilidad del ir y venir, porque entonces, pues bueno, ese dinero extra que ganas allá, pues lo puedes traer para acá, pero obviamente no es una solución ideal. Y me encanta lo que decías de la industria política, de la globalización. Y nada más dos cosas que quería comentar del tema también que estabas comentando el tema de otro caso que yo me encontré es con el tema de las mochilas que está en la película, ¿no? O sea, muchos te dicen, o sea, están utilizando a menores para el transporte de droga porque los sueltan inmediatamente, ¿no? O sea, prácticamente, bueno, inmediatamente, o sea, como mucho 2 o 3 meses estás fuera, pero la mayoría que los agarran allí en la frontera los botan rápido. Entonces, no les conviene mucho también al narcotráfico utilizar a niños. Entonces, nuestros niños son todos un orfanato de allí de Tijuana que contratamos, pero sí en la investigación me encontré con la mayoría de los niños que se dedicaban al transporte de droga. El niño que inspiró el cruce a través de los túneles era un niño de Tepito que conocí allí en un albergue de deportación y me dijo, es que en Tepito lo único que hacía era robar microbuses, ¿no? Con mis primos. Y decía, pues es que ahí pues, lo único que sabemos hacer es robar, decía él. Y decía, pues me fui buscando otra vida allá, ¿no? Y entonces pues él fue el que me llevó a este lugar por todos los túneles y él fue el que me explicó lo de las mochilas que había transportado. Entonces suelen ser unos 14 kilos de marihuana. Si llevas cocaína o anfetaminas o tal, pues es más peso, ¿no? Yo el otro día conocí a un hondureño también que le ofrecían llevar 45 kilogramos de cocaína y le daban $1000 y le decían, si te agarran pues te van a soltar en un año, que habían dicho, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si eso vale millones de dólares, lo que vas a llevar en tu mochila, ¿cómo te van a soltar? O sea, te van a caer cadena perpetua, no sé cuánto te cae ahí en Estados Unidos, pero pues de repente, pero están tan desesperados y toda la situación, o sea, conforme Estados Unidos se enfoca en la militarización, más aumentan los precios para cruzar y eso hace que no lo puedan pagar y eso hace que puedan hacer con ellos lo que quieran y que puedan tomar este tipo de cosas
bueno, pues esto estaba de, bueno, yo voy a llevar la mochila porque pues si no, ¿cómo le hago, no? Entonces, y les ponen a una o dos personas que les van siguiendo. 45 kilos de cocaína son 3-4 millones de dólares o más, o sea, en el mercado, entonces pues, tampoco le va a dejar que se vaya corriendo con eso, ¿no? Pero sí es esa vulnerabilidad. Entonces eso también es lo que estamos tratando de sensibilizar, es decir, es que la represión y la militarización están haciéndoles más vulnerables. Pero claro, como Estados Unidos tiene esta cosa del enemigo, o sea, porque la industria militar de Estados Unidos, hay que recordar, el gasto del 2013 fue de 618 billones de dólares. O sea, no hay industria en el mundo que no, y está nutrida, o sea, la gente está pagando los impuestos. O sea, es increíble. Por eso Estados Unidos siempre tiene que estar en guerras, y por eso, antes tenían el comunismo, ahora está el terrorismo, ¿no? Por eso ellos también financian grupos terroristas, pero todo el cuento que traen es hay un enemigo. Entonces eso justifica la militarización de las fronteras, y eso está justificando absolutamente también la industria militar. Está muy involucrada en la frontera, o sea, hay los aviones estos, los drones, están vigilando la frontera, los migrantes los ven los zancudos, ¿no? Que son con sensores de calor y todo, y hay una militarización muy fuerte, y el plan de Obama es cerrar completamente la frontera. Ese es detrás de esta reforma, realmente la realidad y luego otra cosa que quería contar de las mujeres. Muchas mujeres me contaron que cuando son capturadas por el Instituto Nacional de Migración o por alguna policía, les dicen, pues, oye, si tienes sexo con nosotros, pues te soltamos, ¿no? Entonces, muchísimas, o sea, es un poco por eso ella toma la píldora, porque es un poco como el precio a pagar. O sea, muchas ya asumen que las van a violar, ¿no? Que van a tener que tener relaciones en el viaje para poder llegar, ¿no? Entonces es terrible el drama de las mujeres aquí, que hay tantas mujeres. Ojalá ustedes puedan ayudar a muchas de ellas. Qué bien que personas conscientes como ustedes estáis aquí, y yo creo que realmente el futuro también está, de muchas de estas opciones, está en ustedes, en los abogados que se conocen, que pueden poner en evidencia muchas de las autoridades, y que pueden ponerlas, ¿no? Hay organizaciones de abogados del tema de medio ambiente, del tema de que están teniendo grandes triunfos, ¿no? O sea, porque al final, o sea, yo a veces digo, hijo, ¿por qué no demandar a las empresas que hacen botellas de plástico, por ejemplo, ¿no? Digo, o sea, es que al final o sea, también hay cosas que las corporaciones y los gobiernos se tienen que empezar a responsabilizar, o sea, de lo que produces, de lo que haces, de tus discursos, entonces, pues ver por dónde hay, no sé, yo creo que, pero la única vía es la que a través del tema de ustedes, de abogados y las leyes, porque si no, esta gente no cambia, porque no tienen por qué hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí es difícil. Si de repente me decía un amigo, decía, no, pues es que pues, con Goliat no se puede, ¿no? Pues no, igual no se puede, pero bueno, sí podemos. Yo creo que cuantos más tratemos de apuntar a los problemas de raíz y de buscar soluciones, yo creo que sí podemos por lo menos ir poniendo un granito de arena, y bueno, pues muchas gracias a todos, y no sé si alguien más quiere. Solamente vamos a darle un comentario muy rápido. Estaba compartiendo con el maestro un comunicado de el resultado de la Asamblea General de la ONU, que ha tenido lugar en estos días en sus audiencias. El presidente de El Salvador, el presidente de Honduras, son mandatarios que están solicitando a la agencia de la ONU que les ayude con el problema de la migración. Esto nos deja ver que es un problema que no va a terminar, pero eso no es lo verdaderamente preocupante. Lo verdaderamente preocupante es que los países en sí mismos no pueden contenerlo. Está rebasando las capacidades de los estados, no nada más de acogida, sino también de tránsito y de los estados de donde salen los migrantes. Y bueno, yo considero que la conciencia social sobre la igualdad es fundamental en este tema, porque cerca de nosotros siempre va a haber alguien en situación de migración. Entonces, considerarlo y tratarlo con los mismos derechos que uno quiere tener para uno mismo y para su familia es un gran inicio, sin ninguna duda. Bueno, ya
pues te queremos dar de veras las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Maravillosas como esta, nos dejaste una huella profunda, nos sensibilizaste. De verdad, gracias. Muchas gracias a todos y gracias a tanta gente que me ha ayudado a hacer esta película de larga, incluyendo Lucía y tantos otros, porque esto ha sido un testimonio colectivo. Por eso yo creo que ha tenido tanto premio, porque al final se siente de verdad, ¿no? Se siente que es un grito de esperanza y también de indignación y un llanto también de una situación contemporánea y sí, pues ojalá que hayamos puesto ahí un granito de arena y que ustedes puedan poner un granito de arena en la pacificación del país y la regeneración también del tejido social y económico y en ir revelando, ¿no?, estas cuestiones de lo que hicieron. Gracias, muchas gracias. Gracias, Lucía, por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, maestra Graciela Zamudio, por sus